Saludos, mi gente, ¿cómo se encuentran hoy? Espero que disfrutando este día y sobre todo gracias por estar con nosotros en este programa especial, tanto ustedes, los que nos ven a través de todas las plataformas del Canal 13, como los que nos escuchan a través de Radio Paz 810. Hoy en Mi Gente contamos con un programa especial sobre las necesidades del paciente terminal y en esta edición especial vamos a contar con la participación de los tanatólogos Mirna Robles y Herminio Díaz, donde hablaremos sobre las necesidades del enfermo, los miedos y miren, la oración como terapia de curación. También nos acompaña la enfermera Bárbara Sánchez, que nos estará hablando de la intervención de los enfermeros con los cuidadores. Así que vamos a arrancar ahora el programa dándole la bienvenida a nuestros tanatólogos, a Mirna Robles y Herminio Díaz, que ya están con nosotros. Qué bueno que estén aquí. Buenas noches, padre, ¿cómo estamos? Pues súper bien, aquí pues hablando de estos temas que yo sé que hay gente que dice, pero ¿por qué hablan tanto? Es que hay que hablarlo, porque si no lo hablamos, particularmente, a veces como nos podemos quedar con unas pocas lagunas, particularmente cuando hablamos de esto, lo que tiene que ver con los pacientes terminales y paliativos, que de hecho vamos a hacer una distinción de lo que es una cosa y otra, ¿no? ¿Cuáles son esas necesidades que tiene un enfermo desde la perspectiva de los tanatólogos? Ok, padre. Las necesidades, por lo menos inicialmente las dividimos en tres, que es la fisiológica, la emocional y la espiritual. Tenemos que atender esos tres factores cuando atendemos a un paciente, sea terminal o un paciente que tenga una enfermedad normal. La primera, la fisiológica. Debemos atender sus necesidades fisiológicas. Como nosotros decimos, la necesidad de verse bien y sentirse bien. O sea, tenemos que cuidar la parte de higiene. Eso primero que nada, porque créeme, un enfermo, y eso le puede decir mi esposa, que un enfermo que está en una cama, usted le da un buen baño y eso es que lo revive nuevamente. O sea, que necesita esa parte fisiológica de sentirse limpio. Lo otro, darle físicamente lo que necesita, que es los alimentos, las medicinas, para poderle ayudar a aliviar ese dolor. Y la comodidad de su casa, de estar, sea en el hospital o en su casa, sentirse como en su casa. O sea, la comodidad de su cama, de sus sábanas limpias, de la comida, todas son necesidades fisiológicas. Son cosas que son básicas, ¿no? Quizá en el cuidado, pero ahora cuando especificabas y decías eso de que se sintieran como en la casa, yo creo que siempre debemos tratar eso, pero particularmente en aquellos que puedan tener una estadía prolongada, ya sea en un hogar o en un hospital, que a veces pues, sean esos casos donde pues, lamentablemente tiene que estar mucho tiempo, tratar de hacerle sentir lo más en casa posible. Exactamente, lo más en casa posible. Eso es con respecto a la parte fisiológica. Si hay algo más que tú quieras añadir. Bueno, la parte emocional, la gente tiene que sentirse tranquila. Queremos que no tengan ansiedades, que no tengan los ataques a veces de pánico, que no tengan ese miedo ante la enfermedad. Que a pesar de que sí hay un miedo normal y natural, pero realmente es bueno que la persona se siente tranquila, que se está sintiendo atendido. Y la parte... Perdóname, antes que pase ahí, porque habla de los miedos, pero ¿cuáles son esos miedos con los que quizás más se enfrenta la gente? Porque sí hablaba del miedo, el susto ese inicial y de estar lidiando con la enfermedad, incluso con el tratamiento. Pero, ¿cuáles son esos otros miedos con los que ustedes se encuentran más a menudo en estos pacientes? Mira, el miedo que más se enfrenta la persona que está enfermo es el miedo al dolor. El miedo al dolor, el miedo a ese sufrimiento que ocasiona ese dolor. Porque realmente tienes dolor, estás sufriendo, no hay manera de cómo ayudarte para aliviar el dolor. Es uno de los miedos más grandes. Nadie quiere aguantar dolor. Hay un sentimiento también, la gente no le gusta sentirse en soledad. Pero a veces confundimos la soledad con el abandono, ¿sabes? El enfermo no quiere sentirse abandonado, porque en ciertos momentos sí se va a sentir atendido y no se va a sentir solo en ciertos momentos, pero a veces el enfermo se siente a veces abandonado y pasa muchas veces que a veces los llevan a las salas de emergencia y los dejan en salas de emergencia.
Es increíble que no aparezca ningún familiar ni ninguna persona que esté ahí con esa persona. La gente se siente abandonada. Y cuando se siente abandonada, empieza lo que uno dice que se desespera. Entonces viene la desesperación, la desesperanza, que junto con el abandono no es bueno para sentir especialmente a un enfermo. Entonces, otro de los miedos es, ¿sabe? ¿Cómo voy a morir? ¿Voy a morir en dignidad o no voy a morir en dignidad? ¿Me dará tiempo a poder reconciliarme? A tener lo que necesito para poder morir en paz o para tener una buena muerte. Y esto no solamente parece con las personas con enfermos terminales. También cualquier persona que se enferma y entra a un hospital, empiezan los miedos de qué es lo que va a pasar, en la incertidumbre, que ahí también no ayuda en el proceso de curación del enfermo y de la parte de la sanación. ¿Cómo entonces se trabajan esos miedos? Se pueden, particularmente, obviamente, una vez que se identifican, cómo irlos trabajando en manera genérica, porque no podemos quizás ir sobre cada uno de ellos, pero en manera general, ¿cómo trabajar con esos miedos en los pacientes? Bien, padre. Siguiendo la línea de la parte emocional, como hemos dicho anteriormente, tiene que verse bien y sentirse bien. Si trabajamos esos miedos o trabajamos haciéndolo sentir bien y haciéndolo que se vea bien, que él mismo se sienta que se ve bien a pesar de su enfermedad, ya estamos trabajando con gran parte de esos miedos, que es el miedo a morir dignamente, a cómo yo me proyecto, cómo me ven, especialmente si es una persona que era sumamente importante, que tenía un papel importante en la sociedad, en la parroquia, y de momento su enfermedad lo hace bajar de apariencia, o sea, disminuir su apariencia. Pues el hecho de que se vea bien, que uno lo cuide bien, por ejemplo, nosotros los hombres si estamos, lo primero es que nos afeiten, nos arreglen, que si viene visita, ya sea en el hospital, hasta de los mismos médicos, pues uno, el verse bien o sea, ayuda a eliminar el miedo ese de cómo yo voy a morir, porque piensan que morir dignamente es verse bien hasta el último momento. Por lo tanto, si trabajamos con esos dos factores de verse bien y sentirse bien, pues ya estamos trabajando con el miedo. O sea, estamos ayudando a aliviar ese miedo a morir con dolor, a morir que me vea mal, que me vea deforme, que no me vea lo más posible a como yo me veía antes. Y ya con eso estamos trabajando por lo menos la parte emocional. Okay. Entonces, hace un ratito pues ibas a entrar con la parte espiritual, que fue donde te interrumpí para hablar de los miedos. No, está bien, porque aquí realmente es otro factor. Nosotros somos seres espirituales. A ver, no podemos negar que nosotros siempre tenemos una conexión con este Dios que nosotros reconocemos como nuestro Dios personal. Y en esta parte, por ser cristianos, ¿verdad? Conocemos a Dios uno y trino, que es realmente nuestro Dios, y nosotros pues nos alineamos ahí para ese caso. Y realmente nosotros, aquellos, especialmente los católicos, cuando tenemos la oportunidad de que estamos en enfermedad, y no tenemos que tener una enfermedad a veces terminal, por eso siempre digo, a veces los mismos síntomas que siente un enfermo terminal, lo siente cualquier persona que llega al hospital, ¿entiendes? ¿Y qué podemos hacer? Ok, la persona quiere estar reconciliada, realmente nos gusta estar bien, sacramentalmente nos gusta tener nuestro sacramento, eso nos da mucha paz. Y hablando, y aunque vamos, hablando de esa parte de los sacramentos, por favor, yo creo que cada vez que hablo, todo lo que tocamos lo digo, ya no es la extrema unción, o sea, no es cuando ya la persona está a punto de expirar, es la unción de los enfermos. Por lo tanto, igual si ya se sabe que eventualmente puede pasar, pero que puede pasar una semana, un mes, no sé, avise con tiempo, porque entonces a veces también los sacerdotes no podemos llegar en el momento o no se consigue, o sea, tiene que pensar que no es para el momento final, es para el proceso, incluso de cualquier otra enfermedad, no necesariamente porque sea ya terminal, es que todavía se piensa, ya llamaron al cura, me estoy muriendo. No, no necesariamente, o sea, es la unción para los enfermos, la unción de los enfermos, no la unción de los moribundos. ¿Okay? ¿No? Inclusive, padre, nosotros recomendamos, si se está haciendo por lo menos en nuestra parroquia, si usted se va a someter a una operación, por más sencilla que sea, A veces, pues. en la operación pueden ocurrir 1000 cosas,
Así que, mira, yo he visto allí en mi parroquia, la gente me voy a someterlo a una operación. Padre, deme, Ore por mí, Sacramento. deme una vez, no, Deme pero- la unción. por lo menos allá, pero no, en Sí. mi caso es que me dice, no, padre, deme una bendición porque es que me operan el martes. Y yo, ¿cómo que bendición? La Porque unción de los la enfermos es lo que unción, tenemos la que unción. ponerte. Exacto, porque ya vaya con todo. Tenemos que aprender a romper esa barrera de pedir el sacramento, claro, digo, igual. Yo sé que digo y me lloro y me canto. De un catarrito alguna persona podría Ah, morirse. claro, claro, pero la realidad es que no es para que cada vez que nos dé una alergia vamos a estar pidiendo sacramento. Es cuestión de que ya cuando es algo así, ya es una enfermedad o te recluyeron porque pues nada, se te subió el azúcar y te están estabilizando, aunque todo lo demás esté bien, se puede pedir la unción de los enfermos en esos casos. No ya esperar al momento en que ya, porque no es la extrema unción como era hace mucho Sí. tiempo. Y la parte espiritual es importante, porque la gente brinda consuelo, brinda mucha paz. Porque yo siempre he dicho que uno no tiene que tener miedo, ¿verdad? Especialmente a la enfermedad. Y yo siempre considero que la enfermedad es un momento de gracia. La gente dice, la enfermedad. El momento es un momento de gracia, en la cual te da oportunidad a ti de poner tus papeles al día, ¿sabes? Y realmente pensar contra, yo tendré arreglos funerarios y no me estén diciendo que me voy a morir de aquí a un par de meses, a lo mejor no me muero de aquí a 5 o 10 años, pero empezar a pensar este tipo de cosas. Ok, si tengo propiedades, ¿qué puedo hacer con las propiedades? Es realmente como un momento de gracia para yo decir, la vida en algún momento va a terminar. Pues por lo tanto vamos a trabajar de hacer este tipo de cosas. Y realmente no dejar las cosas, como usted está diciendo, al final, o de dejarle a la familia un revolú que después nadie quiere saber. A veces se pierden las cosas, pierden las propiedades, vienen las enemistades y vienen un montón de otras situaciones porque uno no hizo lo que tenía que hacer en ese momento que Dios te da entre tú estás vivo durante tu periodo de enfermedad y a la hora de morir, porque a todo el mundo nos va a morir, ¿verdad? Nadie quiere hablar de la muerte, nadie quiere morir, hay un miedo terrible por morir, porque uno sabe lo que va a ser el pasar más allá, pero es como yo le digo, si usted vivió bien, hizo lo que tenía que hacer, no le tenga miedo a lo que va a pasar después, es un nuevo nacimiento que vamos a trabajar y que vamos a llegar. Esa pregunta, a veces cuando estamos hablando de eso, ¿quiénes quieren llegar al cielo? Todos, levanta todo el mundo. ¿Quiénes quieren llegar al cielo hoy? Ajá. Todo el mundo se queda como, sí, se quiere llegar al cielo, pero digo, y yo lo digo para crear esa misma conciencia que estás diciendo, Sí. nos va a tocar. Usted ya lo he comentado en varias ocasiones aquí, yo tengo mi trato con él, yo le digo, bueno, para estar contigo estaré la eternidad entera, así que déjame estar acá abajo lo más que yo pueda. Claro. Pero que a la hora de la verdad, entre broma y serio, es reconocer eso, que nosotros realmente estamos llamados a vivir en la plenitud de la gracia, en la plenitud para la vida eterna. Vivimos aquí, pero es preparándonos a esta vida que termina, nos vamos preparando para la que es eterna. Y si nosotros pusiéramos nuestra mente, nuestra vida, toda nuestra conciencia, pensando más en ese futuro al lado de Dios, nuestra vida aquí la llevaríamos posiblemente mucho mejor que pensando en que solamente estamos viviendo aquí como si no hubiese nada más. Así que sé que quieres decir algo, pero te lo aguantas un poquito porque nos toca la pausa, porque esa parte sí que no nos aguanta nadie tampoco. Vamos a la pausa y continuamos aquí en Mi Gente. Bueno, mi gente, continuamos en este programa especial sobre los cuidados especiales de enfermos terminales. Y continúan con nosotros los tanatólogos Mirna Robles y Herminio Díaz. Herminio, antes de la pausa, como que ibas a decirme algo y pues te interrumpí porque nos tenemos que ir a la pausa. Cuéntame qué era. Sí, nada, es importante que cuando la persona está, especialmente los enfermos terminales, que nosotros hagamos dos cosas. Siempre tiene que ser acompañada de las dos, que es pedir perdón y perdonar. Y no necesariamente es por cosas que ustedes tengan conocimiento, que usted hizo mal o que la otra persona hizo mal. Usted sencillamente le dice a la persona, mira, si en algo tú entiendes, tú crees que me fallaste, que me ofendiste, yo te perdono. Y si en algo tú entiendes que yo te ofendí, te pido perdón. Basta con que usted lo diga, créame que el efecto del perdón se va a dar. Es importante.
Sabemos que este proceso puede ser difícil, doloroso, triste, gozoso en cierto modo, porque igual hay unos momentos en que se siente ese gozo dentro de la situación. Recuerdo este caso de esta señora que fue a ungir y ella ya sabía que ya estaba muy clara, pero o sea, el corazón ya estaba bueno, ya bajando su funcionamiento. Y como me lo decía claramente, y ella decía, no, padre, si ya yo me voy a encontrar con mi Dios, o sea, ya yo estoy, y el hijo llorando, y tú no llores, que yo estoy tranquila porque ya me voy a encontrar con mi Dios. O sea, ella misma dándole apoyo al hijo que estaba llorando allí a la cama. Pero igual, ella estaba consciente de todo, pero sabiendo que ya su corazón había empezado ya a disminuir la función, ya esperando el momento, ¿no? Que en cierto modo en ella había cierto gozo de que ya llegaba el momento de encontrarse con su Dios. Y así lo expresaba, con toda tranquilidad, con una paz. Por lo tanto, siempre los momentos son difíciles, pero cuando se rompe lo que diríamos nosotros quizás el orden natural de la vida, por decirlo, porque pensamos que es así, pero no necesariamente, es cuando estamos hablando de que son niños o jóvenes los que estén pasando por un proceso como este. ¿Cómo se maneja esa situación cuando ya es un niño, una niña, un joven el que esté pasando por ese proceso de cuidados paliativos o terminal? A veces es difícil porque es como estaba diciendo, no es el proceso natural, es antinatura que un muchacho joven de 20, 25 años o un niño pierda la vida o que esté en un proceso de una enfermedad terminal, ¿entiendes? Pues por lo tanto es más difícil aceptarlo, especialmente los adultos, pero tenemos que tener, y sabemos, ¿verdad?, de que ellos están pasando por un proceso y que realmente muchos de los niños, como habíamos hablado anteriormente, los niños tienen esa sensibilidad, son muy intuitivos y ellos saben que están enfermos, saben, muchos saben que van a morir. Y muchos se los expresan a los padres. Pero es un proceso, ¿verdad? De los mismos niños saben que van a estar en ese proceso. Y a veces no lo dicen porque no quieren causar sufrimiento a sus padres ni a las personas que lo están tratando, ¿verdad? Los jóvenes también. Los jóvenes eventualmente, si son jóvenes maduros, pueden trabajar mucho mejor con su enfermedad. Pero entonces no es solamente la parte del enfermo hacia los parientes, ¿verdad? Hacia los adultos que nos están cuidando. ¿Cómo los adultos vamos a ayudar, ¿verdad? A que los niños y los jóvenes puedan aceptar sus procesos, ¿verdad? Y primero que nada, si ustedes son padres de niños que están enfermos, padres que, ¿verdad?, que tienen jóvenes enfermos, primero tiene que haber una comprensión y saber la situación que está pasando el niño o el joven. Sabe que está en dolor, que en sufrimiento y sobre todo tienen miedo porque ese apego que tienen con los seres queridos es difícil. Cualquier persona que va a morir a veces no tiene miedo en lo desconocido, pero sí le duele tener que desprenderse y tener que dejar ir, ¿verdad?, a los seres que uno quiere, porque hay un apego emocional, Y estoy hablando de personas, ¿verdad? Pero hay mucha gente que tiene apego a otras cosas, ¿no? Y tampoco quieren soltarlo. Y entonces se le hace más difícil su proceso de enfermedad. Las personas tenemos primero que ser, en una manera, comprender lo que está pasando, porque el enfermo tiene esos miedos y uno tiene que tratar de aliviar lo más posible todos los miedos que se enfrentan y ser honesto, y cada pregunta que ellos digan, uno buscar la contestación. Si no la consigue, pues busque a una persona, un profesional que le ayude en el proceso, una persona de confianza, ¿verdad?, que está en ellos, que puede ayudarlos para ese caso. Y en cuanto a los jóvenes y los niños, especialmente los niños, ellos saben, como dijo Mirna, ellos saben un momento dado que van a morir y ellos comienzan un proceso de despedida. Por lo tanto, debemos darle ese permiso, porque ya ellos lo que están, como se dijo, es un apego con el familiar y le preocupan más cómo queda mi madre, cómo queda mi familiar, si quedan tristes, si no pueden lidiar con esta situación, que ellos mismos que ya están en el proceso de muerte. Por lo tanto, debemos nosotros responsablemente darle permiso, pero darle permiso no significa, mira, acaba y muérete ya. Porque hay algunos que piensan que dicen, pero el tanatólogo está diciendo que te vayas. No. Es decirle sencillamente, nosotros vamos a estar bien. Nosotros
vamos a seguir adelante. Ya con eso le estás dando permiso a la persona, al niño, al joven, al adulto, de que mira, tranquilo, haz tu transición como tienes que hacerla, que nosotros vamos a estar bien. Me viene el caso, una ocasión que estuve acompañando también una familia, que una muchacha joven también, estaba en ese proceso ya y pues entre los médicos y conmigo, pues estábamos en el cuarto del hospital, se le había empezado ya a hacer ese proceso hasta que llegó el hermano mayor. Cuando llegó el hermano mayor, pues no, yo no estoy dispuesto a que tú te vayas, tú tienes que seguir luchando, y ahí, o sea, fue un momento que todos nos quedamos como, ¿qué pasó aquí? Obviamente también pues el shock de él, ¿no? De ver a su hermana falleciendo. Y cómo en ese momento pues también Dios puso un poquito también su mano, ¿no? Porque la realidad es que ella, después de eso, mejoró al tanto que hasta le quitaron tubo, le quitaron todo, ella empezó a hacer, hablando y todo lo demás. En un momento dado, hasta la mamá como que me cuestionó en cierto modo, mira, si hubiésemos hecho eso, ya se hubiese muerto. Uno que va pasando por esto, uno también reconoce como lo que le llama a veces la mejoría de la muerte, ¿no? Que uno sabe que esto es otra parte del proceso. Y cómo pasaron los días donde el hermano tuvo la oportunidad de compartir un poco más con ella hasta que ella vuelve y recae. Pero ya en ese momento, ya el hermano como que había hecho las paces y pues hubo el momento, ¿no? No todo el mundo pasa por esa situación, pero esto fue yo lo veo como una bendición de Dios, de que Dios le dio ese poco más de vida a esta joven para que el hermano culminara su proceso de poder entregarla también a las manos de Dios. Sí, sí. Y realmente hay una cosa bien peculiar, y esto no estoy hablando del enfermo que ya está terminal como tal. La gente se enferma. Entonces, como que no quiere, se sabe, el enfermo pues puede perder un poco su independencia, ¿verdad? Empiezan a depender de las otras personas, ¿sabes? Empiezan a perder la autonomía y la libertad que tenían pues, mediante la enfermedad, pues se pierde ese tipo de cosas. Entonces, nosotros, las personas que van a cuidar, o los cuidadores o los familiares, están ahí. Entonces, el enfermo se pone refunfuñón, como uno dice por ahí. Y dice, no, porque yo quiero hacer esto, quiero hacer. Entonces, los que son tercos se ponen más tercos todavía durante la enfermedad. Y entonces llega el momento en que hay roce entre los cuidadores y los enfermos. Una cosa es ser refunfuñón, otra cosa es ponerse changa, porque son dos cosas distintas. Sí, ¿verdad que sí? Okay. Pero a veces el enfermo no le hace la vida fácil al cuidador, ni a los familiares tampoco. Y a veces no importa en qué etapa estén. Puede ser que estén en una etapa de que no van a morir mañana, pero sí tienen una enfermedad que puede causar la muerte. Entonces yo le digo a la gente, me dice, pero ¿qué hago con este ser? Mira cómo me trata, ¿qué yo hago? Mira, trato de comprenderlo, trato de decirle, trato de ayudarlo, estoy con él para compartirlo, ayuda a recrearse, vemos televisión juntos, hacemos otra cosa, pero no es fácil. Yo lo único que le digo, le dice, mira, dile a la persona que tú quieres y que está enfermo, dile, lo único que siempre digo, dice, por favor, déjate amar. Déjate amar como tú has amado en otra ocasión, especialmente los papás. Dice, pero papá, mamá, déjate querer por mí, estoy aquí para quererte. ¿Cuántas veces tú no me quisiste a mí, me cambiaste los pañales y ahora cuando tú me necesitas, tú me estás diciendo que no? Hay que también abrirse a eso, uno dejarse ayudar también, que eso es bien importante. Pero hace un rato hablabas también de cómo quizás particularmente los cuidadores pueden buscar esa ayuda de otras personas. Ahí la importancia también de tener un buen equipo de trabajo entre el personal médico, los enfermeros, enfermeras, el elenco familiar. O sea, lo importante es tener ese equipo con el que se pueda contar para estos momentos. Ese es el equipo, o nosotros decimos el equipo holístico, que el equipo que es necesario para atender todas las necesidades que él estaba diciendo al principio, que la persona tiene tanto las fisiológicas, las emocionales y las espirituales. Tener el sacerdote o el diácono que le puede dar la gente que le lleva la comunión, ¿verdad? A las personas que están. Y todo este tipo de personas que sí pueden ayudar en conjunto a aliviar la necesidad de ese enfermo. Se nos está acabando casi el tiempo en este segmento, pero no quisiéramos que terminásemos sin explicar un poco la diferencia entre lo que son cuidados paliativos y lo que es entonces el hecho de tener ya un enfermo terminal, o sea, porque son cosas distintas, aunque podrían unirse, pero son cosas distintas. ¿Qué decir? Okay, sí.
Cuidados paliativos aplica tanto al enfermo terminal como al enfermo de una enfermedad que dura poco tiempo y se recupera. Cuidados paliativos es lo que estamos hablando desde un principio. Son los cuidados que le proveen al enfermo la calidad de vida, le permite verse bien, le permite sentirse bien y le permite aceptar la vida hasta ese último minuto, hasta ese último segundo y aceptarla con dignidad. O sea, vivir hasta que me muera. Es aliviar el sufrimiento, es esa etapa para que el enfermo, especialmente el enfermo terminal, que realmente más se le acredita, vivir esos últimos días sin dolor, sin sufrimiento, en acompañamiento y sufrir lo que esa persona necesita para tener una buena muerte, ¿verdad? Okay. Es lo que realmente, para eso están los hospicios. Los hospicios se dedican especialmente para suministrarle al enfermo los cuidados paliativos que necesita hasta el último momento. Y decía algo bien importante, es vivir hasta el momento de la muerte. Oh, sí, definitivamente. Está corriendo en estos días por las redes un video de un programa de estos de talento donde una joven habla del cáncer que está viviendo y cuando termina dice, a mí solamente me han dado un 2% de sobrevivencia, pero ya con esa alegría, pero 2% es más que cero. Así que tengo que aprovechar ese 2% de posibilidad de cura que tengo, porque 2% es más que cero. Amén. Y con eso estoy viviendo. Amén. Como decía Facundo Cabral, la vida es tan hermosa que yo quiero que cuando la muerte me alcance, me llegue, me encuentre vivo. Eso, excelente. Bueno, nosotros vamos a hacer nuevamente la acostumbrada pausa, pero vamos a continuar hablando de los cuidados paliativos y del equipo de trabajo también. Va a estar con nosotros Bárbara Sánchez. Ella es enfermera, así que esto es Mi Gente por el canal 13 Teleoro, el canal de la familia. Y continuamos en Mi Gente. En esta ocasión vamos a conversar mediante videollamada con la enfermera laica, consultora y profesora Bárbara Sánchez, que nos habla de los cuidados paliativos, la importancia del equipo de trabajo y un poquito más. Así que buenas noches, enfermera, qué bueno que está con nosotros. Saludos, padre, nuevamente buenas noches y saludos a los televidentes. Bueno, vamos a hablar un poco sobre esto de los cuidados. ¿Cuándo es que ya un paciente entre en la probabilidad o se le puede recomendar que entre en estos cuidados paliativos? Cuidados paliativos, ¿verdad? Es específicamente una rama de la medicina que se encarga de eliminar, ¿verdad?, ese sufrimiento y brindar mejor calidad de vida que usualmente se da en una etapa terminal, ¿verdad? Ya sea por una enfermedad crónica o por accidentes o demás, ¿verdad?, que está ese paciente en esa etapa terminal. Así que estos cuidados paliativos van dirigidos al paciente y van dirigidos a la familia. Enfermería, padre, es un campo de acción que trabajamos con el individuo desde el nacimiento hasta la muerte. Y quisiera dejar eso, ¿verdad?, como claro desde inicio, porque los enfermeros salimos preparados para trabajar desde ese nacimiento hasta el fallecimiento con los pacientes. Me imagino que ese momento donde hay que ya avisarle a los padres, bueno, si en caso de niño o al familiar o incluso al propio paciente, de que ya pues debe entrar en esos cuidados paliativos, me imagino que tiene que ser un momento difícil, pero también, como decía usted, o sea, están preparados y preparadas para poder lidiar y explicarle al paciente lo que significa entrar en estos cuidados paliativos. Sí, pues mire, yo quisiera darle, ¿verdad?, relacionado a enfermería como tal, unos detalles. Primero, que hay unas teorías ya en la filosofía de nuestra profesión que van dirigidas a estos cuidados paliativos, a tener un final tranquilo, a esa trascendencia, ¿verdad? También nos educan en unas teorías basadas en eso, y ese cambio de vida, esa trascendencia, ¿verdad? Cómo llevar y ayudar a este individuo y a la familia. Y, ¿verdad?, no quisiera dejar pasar que la Organización Mundial de la Salud establece que hay unos objetivos en enfermería, ¿verdad?, para estos cuidados paliativos. Primero, que esta persona, este individuo, este paciente esté libre de dolor. Eso es importantísimo.
tenemos que pensar que la dignidad humana es desde el nacimiento, bueno, desde el vientre hasta la Amén. muerte. Así que esta dignidad humana no podemos, ¿verdad?, tener un paciente que esté con dolor, que el dolor te desestabiliza física, psicológica, mentalmente, todas las áreas del cuerpo. Número dos, también la Organización Mundial de la Salud dice que no, ¿verdad? Tenemos que tratar de no acelerar ni detener el proceso de morir. Los cuidados paliativos no hacen eso. Los cuidados paliativos es en ese camino natural de la vida de ese ser humano, esas intervenciones médicas y de enfermería que están descritas, ¿verdad?, en estas teorías. Y, Apoyo emocional y psicológico y espiritual sobre todo, y si yo no estoy preparada, porque nosotros no estamos preparados necesariamente social, sí, y de manera psicológica, pues hay otros profesionales que tenemos que integrar y consultar. y me alegra que haya mencionado, porque si se dan cuenta, básicamente es lo que nosotros también como iglesia promovemos. Pero aquí quien lo está diciendo es la Organización Mundial de la Salud, que no tiene nada que ver con la fe. Fíjense que el cuidado paliativo no es ni para acelerar ni para detener el proceso natural de la muerte. O sea que eso estamos claros y me encanta que lo esté diciendo una profesional de la salud, obviamente también pues tiene su fe, pero que en este caso también está diciendo lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Aquí no estamos hablando de que la iglesia está diciendo, es lo que rige a todos los profesionales de la salud, a todos los derechos que tenemos nosotros como pacientes, independientemente de si creemos o no creemos, o que simplemente por el hecho de ser seres humanos. Por eso lo traje, ¿verdad? Esa dignidad humana no tiene una religión específica, así que por eso quise traer estos objetivos, porque ya es la Organización Mundial de la Salud que nos establece esto. Nos dice también que hay que reafirmar con ese paciente y con esa familia la importancia de la vida, aunque estemos en una etapa de agonía, ¿verdad?, que es lo que precede a la muerte, la etapa que precede la muerte, sigue siendo la vida. Mientras haya suspiro, mientras haya vida, hay que reafirmar y decirle qué importante es la vida, ¿verdad? Qué bueno que estamos aquí, yo te estoy acompañando como enfermero, como profesional en este momento. Considerar la muerte como un proceso normal, eso, ¿verdad? Uno tiene cambios en la vida, lo va aprendiendo mientras madura y hay gente, ¿verdad?, que no tiene la oportunidad de ponerse, ¿verdad?, a leer y a tener este proceso también con su propia vida, pero hay que empezar a enseñarle a los niños, a los jóvenes, a todo el mundo, considerar la muerte como un proceso normal de la etapa de la vida y a ese eh, enfermo también y a esa familia, ¿verdad? Tenemos que hacerle ese llamado. Y por último, el objetivo número 6 que nos da la Organización Mundial de la Salud es dar apoyo a la familia y no solamente en ese proceso de enfermedad y de agonía, sino en el duelo. Ya hubo trascendencia de este paciente, nos quedamos en ese duelo, ¿verdad? Horas o el tiempo que sea necesario que tengamos contacto con el familiar en las instituciones de servicios de salud. Y entonces hay unos planes de cuidado para los enfermeros. Nosotros tenemos que vigilar por la nutrición hasta el final, los patrones de eliminación, porque sabemos que ahí hay una relación. Las personas cuando están en esta etapa disminuyen la cantidad, les da anorexia, no desean comer, ingerir alimentos, así que entonces hay una conexión de que mientras menos la persona coma, menos va a eliminar y empiezan, hay unos periodos de diarreas también, ¿verdad? Que es parte de ese proceso, así que los enfermeros vigilamos por eso en esa etapa. La eliminación también, ya sea, ¿verdad? Se va a ver afectada por los alimentos, se va a ver afectada por los medicamentos, se va a ver afectada por la reducción de actividad física. Así que aunque sea en la cama, esa terapia física también hay que incorporarla, cambios de posición.
movimiento de las extremidades sin hacer daño y hasta donde el paciente, ¿verdad?, pueda responder. Este plan de cuidado de enfermería para esta etapa también incluye estos problemas respiratorios, ¿verdad?, boca seca, disnea, que es la falta de respiración, las mucosas de la boca. Este paciente hay que mojarle los labios con un hielito, con una gasita mojada, porque esas mucosas reseca, a veces por el uso de oxígeno, ya sea por cánulas o demás, pues le va a traer, ¿verdad?, unos problemas. La piel, esa hidratación, esa piel limpia, una piel seca, hidratada, con cremas adecuadas para su etapa, para la piel, es importante. Sabemos que estas personas entran en edema, les dan úlceras, así que esos cambios de posición y esa piel bien cuidada es importante. Hipotermia, ¿qué pasa con la hipotermia, verdad? Esta es la disminución de temperatura. Tenemos unas pieles delgaditas, con falta de grasa posiblemente, y mientras más delgadita esté esa piel y más frágil, especialmente en viejos, pues va a bajar la temperatura bastante y en niños, ¿verdad? Y entonces tenemos que cuidar la temperatura del lugar donde estamos, arroparlos, necesitan arroparse o necesitan, ¿verdad?, subir las temperaturas del aire. Así que el reposo, el sueño y el ocio, actividades de lectura, leerle algo, ¿verdad?, pintar, enseñarle unas pinturas. Ahora la tecnología nos ayuda muchísimo a tener accesibles actividades de ocio, para liberar ese ocio en una cama, en un cuarto, en la soledad. Así que nosotros también, eso nos ha traído esta temporada, ¿verdad? Los enfermeros hemos tenido que lidiar en las instituciones hay hospitales ya con tabletas, siguiendo medidas de control de infección para que el paciente pueda ver su familia a través de tabletas y otras modalidades. Así que tenemos que dar un cuidado competente hasta el final, de calidad humana, con el sentido común, porque aunque yo le estoy hablando tal vez de cuidados de enfermería especializado, pero el sentido común es de todos, del cuidador y de un enfermero. ¿Por qué? Porque lo que nosotros observamos, vemos y escuchamos va más allá de los libros. Así Y es. ese sentido común de saber qué necesidad tiene esa persona va a sobrepasar, ¿verdad?, cualquier estudio y cualquier ciencia. Así que la Bárbara, comunicación. nos toca hacer la pausa, pero va a continuar con nosotros Bárbara, así que no la despido por ahora. Vamos a hacer la pausa, pero vamos a continuar hablando sobre también incluir la parte de la oración como terapia de curación. Así que va a estar Bárbara con nosotros y se unirá nuevamente a la conversación Mirna Robles y Herminio Díaz. Así que ya volvemos, no se vayan. Y continuamos mi gente y vamos ahora a unirnos todos en la conversación sobre la oración como terapia de curación. Continúa con nosotros la enfermera y profesora Bárbara Sánchez, que está mediante videollamada, y los tanatólogos Herminio Díaz y Mirna Robles, que están aquí con nosotros en el estudio. Yo sé que quizás voy a empezar con Bárbara porque a veces nosotros como cristianos y particularmente como católicos pues también tenemos la oración como una herramienta adicional a todos los demás conocimientos que podamos tener y donde ya la ciencia para, todavía sabemos que Dios puede seguir adelante. Quiero empezar con Bárbara porque posiblemente desde el punto de vista médico-científico, pues a veces quizás no se espera que una persona pueda meter mucho la fe dentro de la profesión, pero me imagino que has podido conocer y ver de primera mano cómo la oración ha podido servir también como una terapia de curación. Pues mire, padre, entre las clases que yo doy bioética a enfermeros. Y entonces esto pues fue un proceso en el 2011 cuando comencé a dar un choque porque iba a hablar de unos temas que son bastante chocantes entre la sociedad moderna y algunos ciencias y la fe, mi fe, que es muy fuerte, y entonces tuve que irme a leer muchos libros, recuerdo ese verano, para poder dar estas clases y mantenerme en una línea
ética donde yo pudiera llevar al profesional a entender los procesos y lo que la ciencia ofrece y la sociedad promulga y lo que realmente es la dignidad humana y los principios de creación que ahí van, ¿verdad? Con mi fe. Así que en este proceso tuve que formarme también, además de la preparación que tenía formal, en otro aspecto y no cruzar las líneas. Así que, ¿qué le digo a mis estudiantes? Como le digo a todo el mundo, ¿verdad? Que me pregunta sobre el tema. Pues definitivamente tenemos que llevar a los seres humanos a pensar en su inicio, en que la vida es desde ese vientre hasta la muerte, que la vida es un regalo, que hay que vivirla de la mejor manera y que nosotros tenemos que aprovechar hasta ese último minuto para reafirmar, ¿verdad?, la importancia y lo bueno de la vida. Que sea digno, que todos los seres humanos tenemos la misma dignidad y que tenemos que dar espacio para esos aspectos espirituales de cada ser humano. Me ha tocado trabajar estos aspectos con personas no creyentes, con personas de otras, ¿verdad?, denominaciones, y no le hablo el detalle de mi fe, sino le hablo, ¿verdad?, desde como dignidad humana, como seres humanos, que estamos en el mismo plano, que vamos a otro plano, que tenemos que reafirmar y que ayudamos en ese duelo. Primero, adaptar la realidad de la pérdida en ese momento con la familia también. A veces el choque es entre la fe del paciente y la fe de los familiares. Eso se ve Entonces uno está muchísimo. como en el medio. Eso es terrible porque, ¿verdad?, muchas veces no se respeta la fe del enfermo. Y entonces hay que ayudar, ¿verdad?, a expresar esa afectividad, como decían los compañeros, que me gustó mucho ese perdón, aunque no haya nada más, que uno sepa que está ahí, que ocurrió, y entonces es mantenernos como profesionales, todos los cuidados que yo le hablé anteriormente, con los objetivos que le hablé de la Organización Mundial de la Salud, sin entrar en aspectos específicos de la fe, pero reconociendo, ¿verdad?, que somos seres humanos dignos y que tenemos que caminar ese camino juntos. Así es. Muchas veces de la mano de nosotros porque algunos están muy solos. De eso que dice Brenda, también ustedes se han encontrado, porque lo he encontrado en mi caso también, de esa dicotomía a veces que hay entre el paciente y los familiares, que quizás como que no sé, a veces no se respeta ese espacio. ¿Cómo trabajan ustedes entonces, ya como ustedes como tanatólogos, cuando están trabajando estos casos, con esa disociación que a veces hay entre lo que es la fe del paciente y lo que quieren las familias? A veces la familia, nosotros nos hemos dado cuenta que a veces entre católico y a veces protestante o cualquier otra religión, los familiares no profesan la misma fe. Pero el tanatólogo, el objetivo, la misión primordial del tanatólogo es realmente tratar de ayudar y redescubrir la fe que tiene el paciente, que tiene el enfermo, no la familia. A veces le decimos, le preguntamos siempre a la familia de qué fe asiste la persona, ¿verdad?, profesa el enfermo. Y ellos me dicen, ¿católico o protestante? Fantástico, somos cristianos en esta parte cuando son protestantes. Y el católico lo que quiere es que el enfermo se conecte con su espiritualidad, se conecte con ese Dios que ellos creen y que es su Dios personal, que es lo que nosotros queremos. Y la oración es un método realmente para conectarse con la divinidad, con ese ser que uno tiene, porque uno es espiritual, la gente somos totalmente espirituales. Y nosotros lo que queremos es ayudar a que este enfermo se conecte con su Dios, ¿verdad? Y muchas veces sirve de una manera tan y tan maravillosa porque el enfermo empieza a comprender, a aceptar el dolor y el sufrimiento ofreciéndose a su Dios, ¿verdad? Y le da sentido a todo su proceso, desde la vida hasta el momento de morir.
Y nosotros decimos que son terapias y que se une también la familia en ese proceso, porque donde hemos visto en los hospitales que se ora junto con el familiar y el enfermo para ayudar en el proceso de darle consuelo, darle paz y encontrar realmente el sentido de la vida y lo que están pasando. Y eso lo he tenido la oportunidad de vivirlo varias veces, y ahí pues entra con Bárbara nuevamente, porque a veces, aunque Bárbara hablaba de no ponerlo, de que ella hablaba de un poquito más de ética, pero pues sí, hay casos donde se conoce esa fe, y cuando compagina la fe, son varias las veces que yo he visto que un enfermero o una enfermera permite que incluso, pues, que pase el familiar, que pasen los familiares, aunque incluso a veces hasta en cuidados intensivos, ¿no? Que gracias a Dios la mayor parte de los hospitales pues todavía nos permiten entrar independientemente de la hora. Y más en el caso nuestro como católicos, que eso es otra diferencia, que a veces es un poco explicarlo. Los católicos tenemos el sacramento de la unción de los enfermos, contrario a otras denominaciones. Por lo tanto, en el caso de los católicos es un caso poco particular, porque no es solamente entrar a orar, es un sacramento. Y eso lo tiene que ejercer el sacerdote, no es que cualquiera pueda hacerlo. Por lo tanto, en ese aspecto, que he visto yo también esa empatía que muchas veces hay entre el personal de enfermería. Recuerdo un caso particular, como ahora, yo estaba atendiendo a un paciente y un enfermero me dice: padre, la persona que tengo en la camilla tal es católica y yo creo que sería bueno que usted la visite. Y pues el enfermero fue el que me pidió a mí que yo fuera, y bendito sea Dios que se hizo, ¿no? Pues, la persona estaba muy agradecida y todo lo demás. O sea que esa parte también se da, porque está esa parte humana que ustedes, o sea, aunque tú puedas profesionalmente tratar de no puedes imponer tu fe a otra persona, pero sí, cuando conoces que comparten la misma fe, incluso pues hay esa parte humana y empática que ustedes sí, pues surge, ¿no? Sí, yo le puedo decir... Sí, de hecho. Sí. Tengo que decirle que ahí es mucho más fácil, ¿verdad? A veces ya uno identifica al paciente porque tiene a lo mejor su crucecita, su rosario y demás, y ya uno puede ir directo, ¿verdad? Y decirle: mira, rezamos un Padre Nuestro, yo te acompaño, y ya entramos en otro asunto. Ahí sí. Lo que no es directo, ¿verdad? En el proceso, por eso es que yo le digo a la gente: tenemos que abrir los ojos, los oídos, el olfato, ¿verdad? Todos nuestros sentidos como profesionales para ver cuál es la necesidad espiritual que tiene. Y definitivamente, muchas veces tenemos que preguntarle: ¿usted profesa alguna fe? ¿Usted quiere que le acompañe a orar? Claro que sí, eso lo hacemos, pero con el cuidado, ¿verdad? De que nadie se vaya a sentir, ¿verdad?, como ofendido, pero sí lo hacemos porque entendemos, enfermería, el paciente es holístico, y un paciente holístico, ¿verdad?, es cuerpo, alma y espíritu, y de ahí no nos podemos, como bien decía la compañera, somos seres espirituales, y entonces no podemos separar esas cosas. En el proceso de duelo, padre, con la familia, ¿verdad? No me gustaría dejar de tocar 3 puntos. Por ejemplo, una vez fallece, ¿verdad?, este paciente, pues es importante nosotros poder ayudar como enfermeros o los cuidadores, ¿verdad?, aceptar la realidad de la pérdida, ayudar a ese doliente a expresar, ¿verdad?, sus emociones, darle ese espacio, ayudar precisamente a vencer cualquier impedimento que le ayude, ¿verdad?, a este momento de trascendencia, ¿verdad?, de pérdida, y sobre todo estimular ese a Dios. Me ha tocado decirle a las personas: ¿cómo quieres que le digamos a Dios? Yo te ayudo. ¿Cómo puedo participar contigo? Claro, mis compañeros que están ahí en el estudio son expertos en tanatología. Yo le pido a los estudiantes de enfermería que vayan a los cursos, porque definitivamente, aunque nosotros salimos preparados y hay unas teorías de enfermería que trabajan esto, pero tomando estos cursos es importante porque ahí hay otras herramientas adicionales que debemos saber. Bueno, pues ya con esto yo creo que tremenda exhortación que se está haciendo. Incluso nosotros los sacerdotes tomamos algunos que otros cursos, no estamos especializados en tanatología también, pero en el camino hasta cosas médicas uno aprende en el camino, y no somos médicos, bueno, la mayor parte somos, algunos son médicos, pero pues de profesión, pero en el caso nuestro no.
El tiempo se nos fue volando. Gracias, Bárbara, gracias, Herminio, gracias a Mirna por estar con nosotros en el programa de hoy. Sabemos que son temas que nos ayudan a seguir encaminándonos para tener una excelente vida aquí, para prepararnos para esa vida eterna también en el cielo. Bueno, amigos, recuerden también que nos pueden seguir en las redes sociales como Mi Gente Canal 13, tanto en Instagram como en Facebook. También pueden escribirnos a la producción del programa, programamigente@gmail.com. Mire, ahí en ese email usted puede sugerir temas para estos programas especiales. Sugieran algunos temas que usted quisiera que tratáramos en algunos de estos programas especiales. programamigente@gmail.com. Y les imparto la bendición para el programa de hoy. Que el Señor les bendiga y les guarde. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta el próximo programa.